Dios les bendiga, estimados hermanos, hermanas, un gusto saludarles en este día. Bienvenidos a la clase bíblica dominical de adultos correspondiente al 3 de mayo del 2020. La lección de ahora, la lección número 10 que nos compete estudiar este día, lleva por título Vivir por fe. Como recordarán, la semana pasada comenzamos estudiando esta carta a los Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y como recordarán, hablábamos acerca de la necesidad de creer al Evangelio tal como se nos dice o como se nos enseña a través de el Evangelio del apóstol Pablo y lo que nos dicen también los evangelios sinópticos como también el Evangelio de Juan. Y que cualquiera decía el texto que nos aprendíamos, cualquiera que venga con otro evangelio, pues el tal sea anatema. Y allí hablábamos acerca de diferentes aspectos que debemos de cuidarnos y que debemos de esforzarnos por seguir adelante y tener cuidado cuando alguien venga con una doctrina diferente, una doctrina cautivadora. ¿Por qué? Porque nos arriesgamos a apartarnos de la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Y por eso la lección de ahora continúa la misma secuencia acerca de vivir por fe, que nos quedábamos en esa área, en esa parte, cuando hablábamos ya al final de la lección anterior acerca de la necesidad de que nuestra fe sea firme en el Señor. Y por ser una clase, recordarán, siempre estudiamos un texto. Y el texto que tenemos para esta hora la encontramos siempre en Gálatas. Gálatas capítulo 3 y versículo 11, el cual dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Se lo repito una vez más, Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Así que es importante que nos aprendamos el texto clave que domingo a domingo estamos aprendiendo para ir acrecentando nuestro acervo intelectual de la palabra de Dios, que podamos tener más textos, como le hemos dicho. Podría ser que llegase un momento en el cual no tengamos la oportunidad de poder leer la palabra de Dios o un momento que tengamos que hablar a otros de la palabra de Dios y tal vez no tengamos a la mano la Biblia, pero si tenemos los textos en nuestra mente podemos hablar a otros acerca de la salvación. Y la lectura para este tema, vivir por fe, lo encontramos ahí en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 3, versículos 6 al 14 y versículos 3 al 22. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo cual dice a la letra, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla.
Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley fue dada para vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Que Dios añada bendición a esta lectura que le hemos dado. Usted puede leer todo el capítulo sin saltarse los textos que nos hemos saltado de acuerdo a la lectura de nuestra guía de Escuela Dominical de Adultos. Ahora, imagínense, quiero que piensen estas tres palabras. Claro, no tenemos el pizarrón como lo tenemos en la iglesia y aquí estamos por arreglar en la casa con otros hermanos esta semana. Si Dios quiere, vamos a arreglar un mini estudio para poder tener todas las cosas a la mano. Esperamos en Dios que así sea, que Dios nos provea los recursos para hacer un mini estudio acá y poder tener todas las cosas a la mano y ya grabar de una forma diferente los mensajes, las clases, las enseñanzas que estamos teniendo a través de YouTube, a través de Facebook, a través de SoundCloud, pues son las plataformas que estamos utilizando para predicar el nombre del Señor. Así que les ruego que piensen estas tres palabras: fe, fidelidad, promesa. Esas tres palabras en este momento: fe, fidelidad, promesa. Ahora quiero hacerle esta pregunta: ¿entraría usted en un acuerdo legal si no creyera que la otra parte es digna de confianza? ¿Entraría usted en negociaciones con alguien que no estuviera usted seguro que le va a ser fiel, que no le va a fallar? Pues déjeme decirle que Dios cumple sus promesas. Él prometió bendecir a Abraham y bendecir al mundo a través de él, debido a que Abraham creyó la promesa de Dios. Dios le dio la ley para ayudar a las personas a entender y reconocer el pecado. Sin embargo, la ley no podía salvar, solo podría mostrar a las personas la necesidad de un Salvador. No podía salvar. Así que por eso es que el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, encontramos estas verdades que debemos de tener claro. Y es que debemos de recibir el Espíritu a través de la fe. Eso es algo importante, que como hablábamos la semana pasada, la fe es algo importante. También lo estamos viendo en las clases de doctrina que estamos teniendo los días jueves. Hemos estado hablando acerca de esto, que es importante la fe. Entonces, para recibir el Espíritu necesitamos que esté la fe en nosotros y no estar pensando en cuestiones de la ley. Y por eso es que los versículos del 1 al 5 nos hablan y le dice a los Gálatas que no sean insensatos. Le dice que Gálatas insensatos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba el judaísmo estaba tratando de
de hacer algunas cosas, de convencer a las personas que estaban creyendo en Jesucristo en que era necesario, aparte de haber aceptado a Cristo, someterse a las cuestiones de la ley. Entonces, y debemos de tener claro, estimado hermano, estimada hermana, que las cuestiones de la ley, bueno, para los judíos, pues sí, hasta el día de hoy, ellos deben de seguir practicando los todos los mandatos de la ley por ser el pueblo que Dios eligió en la carne. Sin embargo, nosotros, pues, el mismo apóstol Pablo nos enseña y nos está diciendo acá que nosotros hemos recibido el Espíritu no por la ley, sino por la fe que hemos tenido, la fe que tenemos en nosotros, en Cristo Jesús. La fe que vive en nosotros. Al decir la fe que tenemos en nosotros, no estoy diciendo que yo tengo fe en mí mismo, sino estoy diciendo que la fe que existe en mí, en la persona de Jesucristo. Y que eso es lo importante para que el Espíritu pueda estar en nosotros y no confiarnos en las cuestiones de la ley. ¿Por qué? Porque dije la ley ha sido dado al pueblo de Israel, pero nosotros no somos israelitas en la carne, sino que nosotros somos gentiles. Y que por eso debemos de tener claro esto. Claro, existen hasta el día de hoy personas que tratan de judaizar a las personas, a los gentiles, que dicho sea de paso, pues eso sigue siendo una realidad en nuestros días. Sin embargo, nosotros debemos de tener presente esto. Y ya en el antiguo tiempo, la iglesia primera tuvo estos problemas. Sin embargo, usted puede ver que en el libro de los Hechos encontramos cuando Pablo se presenta ante el concilio en Jerusalén, ellos dicen que no le ponen otra carga a los gentiles, sino, y usted puede leer eso en el libro de los Hechos, donde ellos aún la misma iglesia de Jerusalén, que había sido o habían nacido en la ley, o habían nacido bajo la ley, ellos no quisieron imponer otra carga a los gentiles. Y usted se acordará que lo único que ellos dicen es que no coman sangre de animal o animal ahogado. Eso, ¿verdad? Y por otra parte nos dicen que hay que guardar todos los rituales de la ley. No estoy diciendo que sea algo malo, pues la Biblia dice que, y usted lo acabamos de ver, que la ley era importante o es importante porque a través de la ley nosotros podemos conocer el pecado. Si la ley no existiera, pues tampoco conociéramos en dónde comienza el pecado. Por lo tanto, es importante, sin embargo, es más importante la fe, porque la fe es en nuestro Señor Jesucristo quien nos da la salvación y que por medio de esta fe nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. Los nuevos creyentes gálatas se estaban alejando de la verdad. Entonces Pablo preguntó, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Aunque la respuesta ya era clara. La respuesta ya era clara. Los judaizantes, falsos maestros que enseñaban a los cristianos gentiles que debían de guardar la ley de Moisés, los apartaban. Estas personas apartaban a los primeros cristianos del verdadero evangelio, del evangelio que Pablo les había predicado claramente. Pablo le pregunta a los gálatas, que les hace la pregunta que cómo habían recibido el Espíritu Santo, si a través de la ley o a través de la fe, creyendo en el Evangelio. Y es que todo cristiano recibe el Espíritu Santo en el momento de su conversión, y eso lo dice Romanos capítulo 8 y versículo 9. Además, hermano, hermana, los cristianos pueden recibir el bautismo en el Espíritu Santo, el don de Dios que sigue la salvación y los empodera para el servicio. Eso es lo que dice Hechos 2 del 1 al 4, que todas aquellas personas que estaban esperando la promesa la recibieron. Usted puede ver el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde se da ese hermoso momento en el cual el Espíritu Santo viene para quedarse.
y de ese momento es el Espíritu Santo quien se mueve entre nosotros y nosotros le damos la gloria al Padre por enviar al Espíritu Santo, así lo dice la Biblia, el Espíritu Santo para que esté con nosotros. Lo dice también Lucas capítulo 11 versículo 3. El Espíritu Santo entra en la vida de los creyentes con una evidencia y continúa obrando en ellos con más evidencias y señales. Es lo que dice Gálatas capítulo 3 y versículo 5. Los Gálatas habían experimentado el Espíritu de una manera inconfundible. Y si usted ha recibido el Espíritu Santo, pues no me va a dejar mentir que recibir el Espíritu Santo en nuestra vida, pues nos hace tener más fuerzas para seguir hacia adelante, nos hace más fuertes para poder soportar las pruebas, las tentaciones y todo lo que el enemigo está lanzándonos día con día, porque el enemigo no descansa, el enemigo siempre está tirando sus dardos, ya que como creyentes y todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo no puede ser tocado por el diablo. Sin embargo, sí siempre va a estar lanzando dardos, pero que el Espíritu Santo es quien da esa fortaleza. Y gloria al Señor por los que han experimentado, hemos experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, estos cristianos estaban hasta cierta manera confundidos. Entonces, estos confundidos cristianos gálatas no dependían ya de Cristo para su crecimiento espiritual. Por eso Pablo les pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Entonces esa es una pregunta. ¿Cómo no puede ser así? Y por eso es importante que nosotros, hermanos, tengamos presente esto, que el Espíritu Santo va a estar con nosotros mientras nuestra fe sea una fe viva, una fe activa, como lo hemos estado mencionando, que la fe, hermanos, nos debe de mover a hacer algo. La fe, hermanos, aunque en el español no es un verbo, pero la fe es algo que nos debe de provocar a movernos. O sea, una fe que no tenga obras, por decir así, que no haya una acción, es una fe muerta. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que hace todo eso en nuestra vida. El esfuerzo propio nunca puede producir crecimiento espiritual. Y por eso es que debemos de tener claro, nosotros debemos de permitir que sea el Espíritu Santo el que se mueva en nosotros. ¿Por qué? Nosotros no podemos hacer nada. Solo por la fe en Cristo y por medio de la obra del Espíritu Santo puede producirse ese crecimiento en nuestra vida. Y es ahí donde se puede dar el fruto que nos menciona ahí mismo Gálatas capítulo 5 y versículos 22 al 25. Usted puede leerlo detenidamente en su debido momento cuando pueda. Si los Gálatas no volvían a la fe en Cristo como la base única de su relación con Dios, toda su experiencia como cristianos sería en vano. Eso lo está diciendo ahí el versículo 4 de Gálatas. Incluso después de lo mucho que Dios había hecho en ellos y por ellos. Por eso es importante que nuestra fe, hermanos, no vacile, no varíe, no esté entre un pensar y otro pensamiento, sino que nuestra fe tiene que estar firme en el Señor en todo momento. Como dije, el enemigo está tratando de diferentes maneras apartarnos de la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Pero usted y yo debemos de ser personas que estemos en todo momento firmes en nuestra fe. Y ahí es donde quisiera hacerle una pregunta a usted en esta hora. ¿Qué ha experimentado en su vida que demuestra la obra de Dios en usted? Usted puede recordar qué es lo que Dios ha hecho, qué es los cambios que Dios ha hecho en su vida, no cambios que usted haya hecho, sino que los cambios que Dios haya hecho. Eso es importante tener claro. Y por eso es que algunas veces yo lo he dicho también,
no, o sea, si yo digo, imagínese un alcohólico por sus propias fuerzas, va a poder dejar de ingerir licor tal vez un mes, 2 meses. Incluso hay quienes que pueden dejar de ingerir licor hasta 10 años. Para los 10 años, esta persona, porque fue un esfuerzo personal, va a caer. No así. Una persona que el Espíritu Santo está en su vida, se mantendrá firme y se mantiene firme hasta que Jesucristo venga o el Señor le mande a traer. Pero, ¿qué es lo que usted puede testificar? ¿Por qué? Porque el testimonio es la evidencia de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y ahí el apóstol Pablo les recuerda a los Gálatas de qué manera había sido bendecido Abraham. Y Abraham no fue bendecido por una ley. Es más, ni existía la ley en ese momento. La ley viene cuando Israel, después que Israel sale de la esclavitud de Egipto, es cuando es dada la ley. Entonces Abraham recibe las promesas de Dios a través de la fe y por eso se lo recuerda el apóstol Pablo. En Génesis 15:5 Dios le dio a Abraham, ya un hombre anciano y sin hijos en ese momento, la increíble promesa de que tendría una descendencia innumerable como las estrellas. Era algo increíble, era algo que humanamente, supongo, imagino que a cualquier persona, sabiendo las condiciones, imagínese, Sara era estéril, Sarita también tenía 90 años, él, bueno, cuando salieron de la tierra de Ur, pues todavía estaba más joven, ¿verdad? Pero 75 aproximadamente. Sin embargo, ya en este tiempo ya Abraham ya estaba bien anciano, el matrimonio estaba anciano, ya humanamente podríamos decir ya no habían esperanzas, pero lo que al hombre le parece imposible, para Dios todo es posible y gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque Dios le da esa promesa a Abraham y él lo cree. Por eso es que Pablo citó Génesis 15:6, declarando que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso también lo podemos ver ahí en Gálatas 3:6 y también Romanos 4:3. La promesa de Dios a Abraham de una innumerable descendencia se cumple en parte cuando un ser humano cree al Evangelio. Cuando usted viene a Cristo Jesús, usted está recibiendo o está siendo parte ya de esa bendición que fue dada a nuestro padre Abraham en la fe. Podemos decir que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y cada quien pues también está siendo hijo de Abraham. Hasta un coro tenemos ahí, por ahí que suena, que dice que somos hijos de Abraham y que Abraham tiene muchos hijos y uno de ellos es usted y otro soy yo. Por lo tanto, hermano, nosotros debemos de creer al Señor porque, porque tenemos fe, no porque estamos cumpliendo unos rituales bajo la ley. Y así como Abraham fue justificado delante de Dios antes de que tuviera la ley, los cristianos gentiles, incluidos los gálatas, no fueron justificados delante de Dios por la ley. Eso es lo que dice Romanos 4:9-12. A Abraham se le dijo que Dios bendeciría a toda la nación a través de él. A través de la línea familiar de Abraham, Dios enviaría a su hijo unigénito, Yeshua, cuyo sacrificio haría posible la salvación de personas de todas las naciones. Y es ahí donde nosotros entramos. Cada uno sería justificado o se presentaría aprobado delante de Dios cuando él o ella creyera al Señor, al igual que lo hizo el padre Abraham, el padre espiritual. Así que por eso debe de usted estar también
seguro, si la fe está en usted, debe estar seguro de esta salvación. Otra pregunta que tengo para usted. ¿Pasarían años entre la promesa de Dios y el nacimiento del hijo de Abraham? ¿Cómo se sostiene su fe cuando usted ha esperado una respuesta a la oración durante mucho tiempo? Se la hago una vez más. ¿Cómo se sostiene su fe cuando usted ha esperado una respuesta a la oración durante mucho tiempo? Indudablemente, lo que le va a mantener es la fe. Cuando la fe se termina, entonces se acaba todo. Yo he escuchado el testimonio de una hermana que dice que estuvo orando por cerca de 30 años por su esposo y él nunca tomaba la decisión de volver. Tenía hijos con esta hermana y ella dice que durante 30 años estuvo orando y nunca perdió la esperanza. Así que esa fidelidad y esa fe en su momento fue recompensado, como que el esposo al final llega y por lo menos los últimos días de la vida de este hombre fueron al lado de esta mujer, la cual en ningún momento dudó de la promesa de Dios. Entonces, lo que le mantiene a una persona a seguir hacia adelante, usted puede estar orando y algunos a veces se cansan. Algunos dicen, no, ya mucho tiempo, no, aquí, pero Dios está esperando que nuestra fe se cimente en Él, que cada vez nosotros estemos seguros de que lo que nosotros pedimos tiene una respuesta. Y es más, cuando nosotros oramos con todo nuestro corazón, la respuesta es evidente. Y el mismo Señor le dice a Daniel que cuando él había comenzado a pedir, el ángel fue enviado para que ayudara a Daniel a entender. Sin embargo, existen fuerzas en el aire, fuerzas que están oponiéndose a que la bendición o la respuesta a nuestra petición llegue. Por eso es que debemos de ser personas constantes en todo tiempo orando. Ahora, debemos de pedirle a Dios que nos ayude para orar como Él quiere, para que nuestra oración surta el efecto. A través de Abraham, Dios dispuso el camino para la llegada del Mesías años más tarde. El papel de Abraham en el plan de Dios estaba arraigado en su fe, porque creyó en la promesa de Dios y en la obediencia que resultó de esa fe. Cuando usted lee las promesas en la palabra de Dios, ¿confía que Él las cumplirá en su vida? Esto es clave para nosotros, esto es clave para usted, eso es clave para que Dios obre no solo en su propia vida, sino también a través de usted para bendecir a otros como lo hizo a través de Abraham. O sea, muchas veces nosotros queremos ser bendecidos nosotros, pero Dios quiere bendecir a otros a través de nosotros. Dios quiere bendecir a su vecino, Dios quiere bendecir a su esposo, Dios quiere bendecir a su esposa, Dios quiere bendecir a su hijo, Dios quiere bendecir a su hija a través de usted, pero es usted quien debe de tener esa fe firme en el Señor y rechazar la confianza en la ley. La ley no salva, la ley no justifica. Eso es lo que dice Gálatas 3, 10 al 12. Los judaizantes habían corrompido la fe de los cristianos gálatas al insistir en que practicaran la ley mosaica en vez de confiar únicamente en el sacrificio de Cristo para su salvación. Pablo respondió que todo el que confía en la ley está bajo maldición, porque no puede hacerlo perfectamente. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 13, versículo 10. Esto podría recordarnos una declaración similar en el libro de Santiago. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si usted quiere, puede buscarlo en la carta universal de Santiago, capítulo 2 y versículo 10. Irónicamente, como gentiles,
los Gálatas no se habían pasado la vida estudiando, aprendiendo y tratando de guardar la ley. Solo después de haber recibido la salvación por medio de la fe, los judaizantes los confundieron y los gálatas comenzaron a seguir sus falsas enseñanzas. Y así fue como se sometieron a la ley por primera vez en su vida. Pablo claramente declaró que la ley no justifica a nadie. Más bien citó al profeta Habacuc del Antiguo Testamento. Y él dice, el justo por la fe vivirá. Lo dice Habacuc 2.4 y es lo que dice Gálatas 3.11. La ley era impotente para lograr lo que solo se podía obtener por la fe. Y nótese, hermano, el marcado contraste entre la fe y la ley expresado en los versículos 11 y 12. En Cristo los justos viven por la fe, pero la ley no se basa en la fe, más bien exige que la persona viva de acuerdo con sus mandatos. Y eso lo puede ver usted en Levítico capítulo 18 y versículo 5. ¿Por qué cree usted que las personas tienden a centrarse en las buenas obras para estar bien con Dios, incluso cuando saben lo que dice la Biblia acerca de la justificación por fe? Y eso es algo que en muchas partes podemos ver. Y vuelvo a lo que dije anteriormente. Nosotros debemos de estar haciendo obras, pero no porque creamos que por estar haciendo obras vamos a ser salvos, sino que eso es producto de la fe, producto de que nosotros ya somos salvos, no por lo que estamos haciendo, sino porque Jesucristo ya murió por nuestros pecados y su sangre ha sido derramada ya, y esa sangre le ha limpiado a usted y me ha limpiado a mí. Cristo nos ha redimido del pecado. Los seres humanos no podemos cumplir la ley a la perfección y por lo tanto merecemos el castigo por infringirla. Esto podría causar angustia hasta que leemos la declaración de Pablo en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Así que debemos de darle la gloria a Dios porque nosotros ya no estamos bajo maldición, sino que ya Jesucristo pagó por nosotros. Entonces nosotros ahora podemos tener una entrada libre ante el trono de la gracia. Y Jesús mismo lo enseña en el Evangelio según San Juan. Y él dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, eso quiere decir que nosotros podemos entrar a la presencia del alto y sublime Dios que está sentado en su trono. Y damos gloria al Padre y bendecimos su santo nombre. Y debemos de estar agradecidos con Dios por enviar a Jesucristo, ya que nosotros no podíamos pagar el hecho de haber infringido la ley. Así que cuando Jesucristo muere por nuestros pecados, el Cristo perfecto, Hijo de Dios, inocente de cualquier maldad, sin embargo se sometió a una muerte digna de un transgresor de la ley. Quien moría en la cruz era considerado maldito. Esto era una piedra de tropiezo para los judíos y una locura para los griegos, y eso es lo que podemos encontrar en 1 Corintios 1:23. Quien era crucificado se le consideraba culpable y merecedor de padecer bajo el juicio de Dios. Eso es lo que dice Isaías capítulo 53 y versículo 4. Y solo los seguidores de Cristo, judíos y gentiles, podían ver el poder y la sabiduría de Dios en la cruz. Eso lo dice 1 Corintios 1:24. Por el sacrificio de Jesús, la bendición prometida a Abraham la hereda toda persona que pone su fe en Cristo Jesús. Lo dice Gálatas capítulo 3 y versículo 14. Así como Abraham fue considerado justo porque creyó en la promesa de Dios, todos, incluyendo los gentiles convertidos en Galacia,
incluyéndole a ustedes también, serían justificados por la fe en Cristo Jesús. Además de ser justificado en el momento de la salvación, el creyente también recibe el Espíritu Santo que mora en él o en ella. Y lo dice el versículo 14 del capítulo 3 que estamos estudiando en esta hora. Como se mencionó anteriormente, el Espíritu Santo vive en todos los creyentes. Y la subsiguiente experiencia del bautismo en el Espíritu Santo reviste al creyente de poder para servir, y eso lo hemos estudiado también en nuestro reglamento. Por eso siempre yo lo menciono y digo que los dos pies o las dos canillas del creyente, uno es escuela bíblica dominical y el otro es la doctrina. Y que cuando nosotros crecemos tanto en la doctrina, no abandonamos la doctrina, somos constantes en la escuela dominical, nuestro crecimiento será un crecimiento genuino, será un crecimiento hablando en buen término, en el término español, ¿verdad? En el término castellano, un crecimiento parejo. No habrán, no habrán diferencias, o sea, no cojeará en su vida espiritual, sino que caminará firme porque su crecimiento es un crecimiento uniforme y constante. Por eso es que es importante que si usted es cristiano evangélico, se acostumbre a ir a la escuela dominical de su iglesia, no importa de qué denominación sea donde usted se congrega. Pero si usted ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pues debe de ser una persona que ame la escuela bíblica dominical, que ame el culto de doctrina de su iglesia, porque es ahí donde crecemos. Hay personas que no les gusta la escuela dominical, hay personas que no les gusta el culto de doctrina, pero son los esenciales para que nuestra fe crezca, para que nuestra madurez espiritual sea una madurez, hermanos, como debe de ser. No debe ser una madurez acelerada, ni tampoco una madurez retardada. Pero hay personas muchas veces que tienen años de ser creyentes, pero por estar fallando en la doctrina o en la asistencia bíblica dominical, son creyentes que todavía siguen en crecimiento después de 40 años. Como dice allá en Hebreos, que hay personas que ya deberían de estar enseñando, deberían de ser maestros, pero que todavía se necesita darles lechita como recién nacido. Cuando ya necesitan, ya deberían estar comiendo una sólido. Por eso yo le invito que usted asista a su iglesia los domingos, a la clase bíblica, como también al culto evangelístico, si es que se dan las dos cosas el día domingo. Así que es importante que nosotros podamos creer, así como Abraham creyó, como Dios prometió, todas las naciones son bendecidas a través de Abraham. O sea, Dios lo prometió y Dios lo está cumpliendo. Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y ahora nosotros, a través de Cristo que viene de Abraham, nosotros también hemos alcanzado esta bendición. Así que cuando los testigos de Jesús, quien es descendiente de Abraham, llevan el mensaje al mundo, todos los que reciben el Evangelio son justificados por la fe, tal como lo fue Abraham. Y aquí le tengo otra pregunta. El Hijo de Dios se humilló al venir a este mundo y padecer la muerte de un criminal por toda la humanidad. ¿Cómo debería esto afectar nuestra disposición a humillarnos para servirle? ¿Cómo debería afectarnos? ¿Cómo debería de ser nuestra reacción al reconocer que el que no conoció pecado, dice Hebreos, por nosotros se hizo pecado? ¿Cómo reacciona usted al pensar en esto? Que el santo de los santos viene a este mundo y muere como todo un gran pecador. O sea, esa muerte que se merecía usted, esa muerte que me merecía yo, la muerte de un criminal, la muerte de alguien que había traicionado los principios divinos.
nosotros merecíamos la muerte. Sin embargo, Dios decide, tanto ha sido el amor de Dios y alabamos al Padre por eso, por su amor, porque lo dice, ya lo dice Yeshua ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 16, que el amor de Dios fue tan inmenso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podríamos preguntarnos, ¿qué importancia tiene para nosotros hoy toda esta discusión sobre la ley? Mientras estudiamos Gálatas debemos mantenernos enfocados en que es imposible que cualquier ser humano sea aceptable ante Dios por las buenas obras que hace. Quien lo intente descubrirá que no es digno. Debemos de renunciar a todos nuestros intentos de alcanzar el favor de Dios por nuestros comportamientos. Debemos confiar solo en Cristo como nuestra fuente de salvación. No pierda su vida tratando de ganar la aprobación de Dios, sino que disfrútela al recibir lo que Dios tiene para usted en Jesucristo. Ahora, esto no está diciendo que debemos de hacer lo que nos da la gana. Allá también dice Romanos, el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Por eso también Gálatas, 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que es necesario que nosotros tengamos esta fe segura en el Hijo de Dios. La promesa de Dios solamente se recibe a través de la fe. La promesa llegó primero. Los cristianos gálatas llegaron a la fe en Cristo con un antecedente pagano. O sea, eran personas, no sabemos, usted puede estudiar cómo eran los gálatas, pero lo que sí que dice que eran una descendencia de paganos, sabían poco de Dios. Entonces, ante la falsa enseñanza de los judaizantes, rápidamente creyeron en el error. Y es que, mire, es tan tremendo esto, hermano. Yo a veces me lo he preguntado, ¿por qué es tan fácil creer en una mentira y no creer en la verdad de Cristo Jesús, en lo que el Señor nos enseña? Y eso se está dando en nuestros tiempos también. Hay personas que estando en la verdad, y cuando hablo de la verdad no estoy hablando de una iglesia en particular, pues como cristianos y como iglesia todos están compuestas por seres humanos. Así que usted puede decir, ¿cuál es la iglesia verdadera? Bueno, ninguna. Y entonces, ¿cuál es la iglesia? Pues ninguna, pero también todas. ¿Por qué? Porque en todas se maneja o tenemos como regla principal o como regla infalible de fe y conducta la palabra de Dios. Entonces, esa es la verdad. Esa es la única verdad. Ahora, todos están compuestos de seres humanos y como seres humanos seremos imperfectos hasta que Cristo aparezca y entonces seremos tal como Él es. Pero mientras tanto, nosotros debemos de estar, hermanos, creyendo en su palabra, no escuchando otras doctrinas que vienen muchas veces a insolentarnos, a querer apartarnos de la verdadera fe. Recuerdo que hace algunos años se dio esto, un auge de algunas denominaciones o algunos pseudoapóstoles que venían y decían que el Señor te promete tal cosa, el Señor me ha hablado que te viene una bendición, y tal vez la persona viene en pecado, pero le decía tienes que dar tanto y la bendición es segura. Eso es una falsedad. Pero le digo, muchas veces es más fácil así, pensando que la salvación se puede comprar, que los milagros se pueden comprar. Nada de esto se puede comprar. Todo Dios lo da por su misericordia. La sanidad, la salvación, la provisión que Dios nos da, todo eso es por su bondad, por su misericordia. Por lo tanto, nosotros, hermanos, debemos de evitar cualquier corriente ideológica que quiera apartarnos de la verdad. No me crea a mí, yo no tengo la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de Cristo y Él es el camino, la verdad y la vida.
Pablo hizo un repaso, Pablo hizo un repaso de la historia familiar de Abraham para mostrar que la gracia de Dios trae salvación tanto a judíos como a gentiles. Pablo señaló que no puede alterar un contrato legal ratificado adecuadamente. De igual manera, Dios estableció su pacto con Abraham 400 antes de entregar la ley a su pueblo. Su pacto se basó en su promesa de dar a Abraham una descendencia incontable y bendecir al mundo entero a través de él. Y si usted no me cree, pues váyase a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 13 y se dará cuenta. Fue mucho después que Dios estableció este pacto, que él dio su ley a su pueblo. La promulgación de la ley no anuló el pacto de Dios ni anuló su promesa. Las bendiciones de Dios para su pueblo siempre vendrán a través de la fe en sus promesas. Lo dice el versículo 18. Jesucristo es el único punto focal de la promesa de Dios a través de Abraham. El pacto de bendecir a todas las naciones señalaba a la simiente de Abraham, que es Cristo el Señor. La muerte sacrificial y la resurrección milagrosa de Cristo traen el perdón a nuestros pecados y la adopción espiritual a la familia de Dios. Y eso debemos de tenerlo muy claro en nuestra vida. Y que todo esto es a través de la fe. Y así es como nosotros entramos a la familia de Dios, todos los creyentes de todas las naciones de la tierra. Este es el cumplimiento de la promesa de Dios, de bendecir al mundo a través de nuestro padre Abraham. Puede leer Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47, como también Juan 1, 12, el cual dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el propósito de la ley, la ley sí tiene un propósito. Pablo no quería que los gálatas malinterpretaran el lugar de la ley en el plan de Dios. Pablo no quería eso, no quería que ellos pensaran diferentes. No, él les está diciendo que la ley tiene un propósito. Así que la fe dice, Pablo no quería que los gentiles malentendieran el lugar de la ley en el plan de Dios. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Versículo 19 dice esto. La ley reveló el pecado, dio a conocer lo que significa desobedecer y deshonrar a Dios. Al hacerlo, demostró nuestra propensión al pecado y la esclavitud a él. En otras palabras, que es más fácil, hermanos, violentar la ley que cumplirla. La ley reveló nuestra injusticia delante de Dios. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí después del éxodo de Egipto, lo hizo por medio de ángeles y obrando en Moisés como mediador entre él mismo e Israel. Versículo 19. Dios dio la ley y su pueblo debía responder con obediencia. En contraste, Dios le dio su promesa directamente a Abraham sin mediador alguno, y Abraham solo necesitó creer a Dios para su fiel cumplimiento. Eso lo dice el versículo 21. La ley no contradice las promesas de Dios, sin embargo, debemos reconocer su propósito y por lo tanto su valor. No fue dada para impartir vida a la ley, sino para traer conciencia del pecado, para que pudiéramos entender que tenemos que buscar a alguien que puede librarnos del pecado. Y ese alguien se llama Jesucristo. La Escritura es clara. Todo ser humano ha pecado. Lo dice el versículo 22, como también lo dice Romanos capítulo 3, versículo 10 y también el versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los perdidos están cautivos en el pecado, pero todos los que creen en Cristo han sido liberados del poder y del castigo del pecado y somos salvos por la gracia.
Aleluya, qué bendición poder creer en este ser tan especial que nos promete que nosotros podemos ser verdaderamente libres cuando nosotros le conocemos a Él. Abraham recibió las promesas de Dios por la fe. ¿Cómo se compara la fe suya en las promesas de Dios con la fe de Abraham? Abraham le creyó al Señor todo lo que le dijo. Vea, le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y allí va Abraham para afuera. Pero ¿cómo reacciona usted cuando escucha que el Señor le está llamando a algo y usted cómo reacciona ante el llamado de Dios? Le invito a que reflexione en esto. Abraham sería el padre de una gran nación y el mundo entero sería bendecido a través de él y sus descendientes. La promesa de Dios se activa en todos los que tienen fe en él como la tuvo nuestro padre Abraham. Como cristiano, además de ser usted bendecido personalmente, también puede declarar la promesa que vino a través de Abraham para bendecir al mundo entero. ¿Cómo puede Dios usarlo a usted, hermano, para bendecir a otros? Yo sé que hay diferentes maneras como usted se puede dejar usar por Dios para que otros sean bendecidos a través de usted. Los Gálatas, mi estimado hermano, hermana, habían recibido el regalo más importante que jamás se nos ha concedido. Habían sido justificados ante Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Sin embargo, se habían desviado de la fe en Cristo y habían comenzado a poner su fe en sus propios esfuerzos de cumplir la ley mosaica. Los cristianos a menudo somos tentados a concentrarnos en nuestros propios esfuerzos, apartando nuestra mirada de Cristo Jesús. ¿Alguna vez se ha enorgullecido de las cosas que hace para Dios? ¿Alguna vez ha sentido la amenaza de que estas cosas reemplacen la confianza en Dios gracias a la obra de Cristo? ¿Cómo puede liberarse de tal engaño? Bueno, son preguntas que le quedan a usted para que usted las pueda responder en su debido momento, y por eso se las voy a repetir. ¿Alguna vez se ha enorgullecido de las cosas que hace para Dios? ¿Alguna vez ha sentido la amenaza de que estas cosas reemplacen la confianza en Dios gracias a la obra de Cristo? ¿Cómo puede liberarse todo esto? Como dije, por más que usted haga, por más que usted trabaje, pues si la fe que es en Cristo Jesús, la fe en las promesas no son reales en su vida, todo lo que usted pueda hacer, hermano, hermana, no es bueno. Por eso yo le invito a que su fe en el Señor pueda ser una fe viva. Los cristianos somos llamados a vivir por la fe en Jesucristo. Usted y yo debemos de tener esa fe firme en el Señor, saber que Él ya pagó por nuestros pecados, saber que Él ha pagado el precio a tu santo pueblo, Señor, para compartir la lección de hoy. Señor, sigue añadiendo más bendición a esta palabra, a esta enseñanza, Señor, que aunque corta por el tiempo que podemos utilizar, Señor, en las redes, Dios mío, pero que tu palabra pueda hacerse efectiva en la vida de todos aquellos que oyen la palabra y anhelan más de ti. Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Vidas. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo a morir por mis pecados, y gracias también por el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros y está con nosotros hasta el día de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo en una lección más de Escuela Bíblica Dominical de Adultos, cuyo tema será
los hijos de la promesa, que es la lección número 11 que estamos estudiando de las asambleas de Dios. Que el Señor les